Hola, soy Denise, y quiero contarles una historia sobre mi suegra, Mary, y cómo sus acciones llevaron a una reacción que nunca imaginé. Entonces, ¿cuándo vas a recibir esa herencia? Denise, escuché que son 50 millones de dólares. ¿Te imaginas la vida increíble que podríamos tener con ese dinero? Está tardando una eternidad en procesarse. Desde que me casé con Joe, Mary ha sido implacable preguntando sobre mi herencia. Cometí el error de mencionárselo una vez, pensando que no sería gran cosa, y al principio pareció interesada pero inofensiva. Sin embargo, sus preguntas constantes pronto se volvieron incómodas. Aunque Joe y su padre, Michael, le dijeron que dejara de meterse, ella no aflojaba. Les dejaron claro que la herencia no era asunto suyo y que ya estábamos bien sin ella. Pero Mary seguía insistiendo en que el dinero podría mejorar drásticamente nuestro estilo de vida, incluso sugiriendo que vendiéramos la vieja casa familiar y nos mudáramos a una mansión. Le recordé que no había garantía de que recibiera siquiera la herencia, bromeando que tal vez me lo había inventado. Todos se rieron, excepto Mary. Me lanzó una mirada fría y desaprobadora, y a partir de ese momento, las cosas cambiaron. El comportamiento de Mary empeoró, pasó de ser simplemente curiosa a ser grosera, malvada y condescendiente. Apenas toleraba mi presencia, y comencé a sospechar que mi comentario sobre la herencia realmente le había tocado una fibra sensible, pero nada me pudo preparar para lo que vino después. Cuando Mary descubrió la verdad, que no era una heredera de una fortuna, solo una chica de clase media sin una gran herencia, se descontroló. Un par de meses después, su comportamiento escaló a algo que nunca imaginé. Una tarde, cuando Joe y Michael estaban fuera de pesca, yo estaba en casa, tomando un descanso mientras trabajaba en mi laptop. Estaba caminando hacia la cocina cuando vi a Mary, con una expresión de disgusto. Me exigió que fuera a su cuarto de inmediato, con un tono brusco y urgente. Le pregunté qué pasaba, pero simplemente desestimó mis preguntas, insistiendo en que era algo importante. Un poco ansiosa y sin saber sus intenciones, me pregunté si se trataba de un acuerdo postnupcial o algo igual de incómodo. Decidí acabar con la incertidumbre y la seguí escaleras arriba, sin saber a qué me enfrentaba. Cuando entré en el cuarto de Mary, ella cerró la puerta con llave detrás de mí, sosteniendo las llaves. Confusa, le pregunté qué estaba haciendo y me explicó sus intenciones. Mary me dijo que me iba a encerrar en su cuarto hasta que firmara unos papeles. Aún desconcertada, le pregunté para qué eran esos papeles. Ella me reveló que eran para un acuerdo postnupcial elaborado por un abogado. Aparentemente, tenía que firmarlo, comprometiéndome a no reclamar nada de Joe en caso de un divorcio. Me quedé sorprendida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tendría que firmar esto? Joe y yo ni siquiera estamos pensando en divorciarnos. La expresión de Mary no se suavizó. Bueno, Denise, ya veremos qué pasa cuando llegue ese momento, pero por ahora, solo firma los papeles. Puedes leerlos si quieres, pero no creas que eso cambiará algo. No puedo dejarte ir sin que los firmes. A regañadientes, tomé los papeles de sus manos, intentando procesar lo que me pedía. A medida que leía los términos, mi ira comenzó a crecer. El acuerdo estipulaba que, si Joe y yo llegáramos a divorciarnos, ninguno de los dos recibiría pensión alimenticia ni ninguna parte de los bienes del otro. Solo conservaríamos lo que cada uno tuviera por separado. Esto era una total ridiculez. ¿Qué es esto? Mary, nunca hablamos de un prenup o postnup. ¿Por qué está esto sobre la mesa de repente? Ella se encogió de hombros, indiferente. Las cosas han cambiado. Pensé que heredaría 50 millones de dólares, y un prenup no parecía necesario. Pero ahora que eso no va a pasar, te veo como una carga financiera. Firma el postnup, y yo me encargaré de hacer que Joe te deje. Todo encajó y mi corazón se hundió. Entonces, todo este tiempo evitaste hablar de un prenup para asegurarte una parte de mi herencia, ¿verdad? Y ahora que no la tengo, ¿quieres que renuncie a mis derechos sobre los bienes de Joe? ¿Cómo planeas hacer que Joe acepte esto? Mary sonrió con suficiencia. Inventaré alguna historia. Denise, no puedo permitir que mi hijo se quede con alguien como tú. Tiene que divorciarse de ti y casarse con alguien que le dé una vida mejor. No lo crié todos estos años solo para verlo casado con una carga financiera. Mi sangre hervía. ¿De qué hablas? A Joe no le importa si no tengo una gran herencia. Eso no es lo que le importa. Bueno, a mí sí me importa, me espetó. Dejé que mi hijo se casara contigo porque pensé que traerías algo a la mesa. Ahora parece que solo lo vas a arrastrar hacia abajo. No puedo permitir que eso pase. Estaba hirviendo de rabia. Me sentí aliviada de haberle dicho que no tenía herencia, porque de lo contrario, nunca habría descubierto hasta qué punto era manipuladora.
Ahora estaba claro por qué Joe y Michael siempre habían sido cautelosos con Mary. Era egoísta y codiciosa, sin importarle su hijo ni su nuera. No pude evitar preguntarme si Joe sabía siquiera sobre el postnup que ella quería que firmara. Preparándome para lo que venía, me armé de valor para enfrentarla. Sabía que no me dejaría ir sin que firmara. Tratando de mantener la calma, firmé a regañadientes el postnupcial, pero ya no pude contenerme más. No quiero firmar esto, Mary. También necesito protegerme. Si Joe está de acuerdo con un postnupcial, consultaremos abogados, pero no voy a firmar lo que me has dado. El tono de Mary se volvió más frío. Escucha, Denise, no te voy a dejar salir hasta que firmes esos papeles. Puedo mantenerte aquí todo el día. Michael y Joe no regresarán pronto de su viaje de pesca. Dice que tu jefe está llamando, queriendo que regreses al trabajo. Me sentí acorralada, y la presión aumentó. Dame la llave para que pueda volver al trabajo. Esto es ridículo, murmuré, sintiendo el peso de la situación. Sin previo aviso, Mary me agarró la mano con fuerza, lo que me hizo quejarme de dolor, y empezó a gritarme que era una bruja interesada en el dinero. La ansiedad me invadió mientras escuchaba las llamadas de mi jefe, cada una un recordatorio de lo atrapada que me sentía. Estaba tensa, con la mente acelerada. Finalmente, incapaz de soportarlo más, firmé los papeles. Mary parecía satisfecha, y con una última mirada despectiva, me liberó. En cuanto se desbloqueó la puerta, salí corriendo de la habitación y me encerré en otra. Mis manos temblaban mientras llamaba a mi jefe para explicarle lo que había pasado. Ella se horrorizó con el comportamiento de Mary y me tranquilizó, diciéndome que podía tomarme un tiempo libre para lidiar con mi difícil suegra. Después de la confrontación, tomé fotos del moretón que se estaba formando en mi mano, donde Mary me había agarrado. Mientras miraba la marca, una ola de ira me invadió. Ella había cruzado una línea seria. En ese momento me di cuenta de que necesitaba actuar para enseñarle una lección. No quería causar un escándalo mientras Joe y Michael estaban fuera, así que decidí esperar a que regresaran. Al día siguiente, cuando Joe y su padre regresaron de su viaje de pesca, estaban de buen humor, sin saber la tensión que se había acumulado. El cambio en nuestro estado de ánimo fue evidente para ellos, aunque aún no sabían la causa. Cuando Joe intentó preguntar qué pasaba, pedí un momento de espacio, y Mary vio enseguida su oportunidad para llamar a Joe. Minutos después de la llamada de Mary, Joe bajó corriendo las escaleras, con el rostro retorcido de rabia. ¿Qué demonios es esto, papá? ¿También estás involucrado en esto? Confuso, Michael miró entre nosotros. ¿Qué papeles? ¿De qué hablas? Joe no esperó una respuesta. Es un postnupcial que mamá preparó para mí y Denise. Es ridículo. Su frustración explotó, y se volvió hacia Mary. ¿Qué está pasando? Mamá, ¿qué demonios es todo esto? Mary intervino rápidamente. Ella solo se está defendiendo. Joe, estoy tratando de protegerte a ti y a nosotros. Esta esposa tuya es inútil. Nunca nos ayudará a vivir una vida mejor. Solo te arrastrará. Es una cazafortunas que te mintió sobre su herencia. Joe se quedó congelado, su confusión palpable. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué tiene que ver la herencia de Denise con nosotros? La voz de Mary se volvió más insistente. Joe, no entiendes. He lidiado con mujeres como ella antes. Ella te hará daño, luego tomará todo en un divorcio. Necesitas firmar este postnupcial y luego divorciarte de ella cuando llegue el momento. Después podrás casarte con alguien que no te deje en la ruina. Joe estalló en una furia. Su rostro se puso rojo mientras comenzaba a reprender a Mary, y hasta Michael, que usualmente era el más calmado, se unió. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Temía que Joe, estando tan apegado a su madre, se pusiera de su lado, pero, para mi sorpresa, tanto él como Michael me defendieron, aunque no conocían la verdad sobre mi herencia y todavía asumían que tenía algo que ver con la tensión. Después de la acalorada discusión, Joe se volvió hacia mí, su voz temblando de frustración. ¿Por qué firmaste el postnupcial? Denise, deberías haber esperado a que yo me encargara de esto. Sabías que yo nunca habría aceptado algo así. ¿Por qué dejaste que mamá te presionara para que lo firmaras? Sabía que no habrías pedido un postnupcial. Joe, confío en ti. Siempre te has ocupado de mí sin condiciones. Quería hablar contigo sobre esto, pero no me dieron la oportunidad. Mary me atrapó en su cuarto. Me agarró la mano y no me la soltó hasta que firmé los papeles. No tuve otra opción. Me obligó a hacerlo. Joe y Michael se quedaron en un silencio atónito, procesando lo que acababa de decir. Lo que más los sorprendió fue que Mary ni siquiera intentó negarlo ni explicarse. En cambio, se quedó allí, sin arrepentirse,
como si estuviera orgullosa de sus acciones. La furia en los ojos de Joe y Michael creció aún más. Me miraron incrédulos hasta que les mostré los moretones en mi brazo. En ese momento, todo cambió. Ambos se volvieron inmediatamente contra Mary. Mamá, ¿qué demonios le has hecho a Denise? ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi esposa? Esto es un abuso. La voz de Joe temblaba de rabia. Mary, te has vuelto completamente loca. ¿Qué te hizo pensar que esto era la manera correcta de actuar? Mary no se inmutó. ¿Por qué me están gritando? Hice lo que pensé que era mejor para mi hijo. No podía dejar que esa mujer se aprovechara de él. La voz de Michael interrumpió, más medida pero no menos firme. ¿Cómo puede ser tan insensible? Mary, solo porque Denise no herede una fortuna, no significa que la voy a dejar. Estamos bien. Tanto Joe como Denise han sido generosos con nosotros. ¿Por qué estás tan obsesionada con el dinero? ¿No es suficiente la vida para ti? Mary se quedó ahí, con los brazos cruzados, su expresión endureciéndose, pero no tuvo una respuesta. La tensión era insoportable, y por primera vez, vi lo profundamente impactados que estaban Joe y Michael por la verdad de sus acciones. Parece que no, dijo Mary, su voz impregnada de desdén. Creo que podríamos hacerlo mejor, pero solo si Joe se casa con alguien rico, con su trabajo y su estatus. Fácilmente podría encontrar una pareja adinerada. Imagínate lo mucho mejor que sería nuestra vida. Las palabras quedaron en el aire como una bomba lista para explotar. Sin previo aviso, Joe y Michael estallaron de furia, gritándole a Mary tras una acalorada discusión. Estaba claro que Mary había ido demasiado lejos, y se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Viendo que ni Joe ni Michael se pondrían de su lado, rápidamente recurrió a la manipulación. Las lágrimas se formaron en sus ojos mientras dramáticamente comenzaba a llorar, acusándolos de convertirla en la villana. Insistió en que todo lo que había hecho era tratar de asegurar un mejor futuro para todos, recordándole su derecho a la casa como un bien conyugal. Joe y Michael no se dejaron influenciar. No estamos viviendo a tu costa, Mary, replicó Joe, su voz firme. Denise se mudó para ayudar con las cosas, y nosotros estamos cubriendo todos los gastos. Estamos haciendo nuestra parte. Frustrado y desesperado, Michael añadió, has aprovechado nuestra generosidad durante demasiado tiempo. Denise y yo nos vamos a mudar. Dejaremos de apoyarte económicamente. Joe, visiblemente harto, repitió las palabras de su padre. Yo también me voy, mamá. Ya tuve suficiente de esto. Tu avaricia y tu ataque a Denise, esto es demasiado. Incluso Michael, usualmente más reservado, parecía haber llegado a su límite. Miró a Joe y luego a Mary. Estoy pensando en mudarme con ustedes. No aguanto vivir bajo el mismo techo con alguien tan vil. La habitación estaba tensa, el aire cargado de rabia. Mary, incapaz de aceptar la derrota, se volvió contra Joe. Fracasarán. Tendrán dificultades económicas. No durarán sin mí, ya lo verán. Pero Joe, con la resolución endureciéndose, respondió, si fracasamos, pues que así sea, pero yo estaré bien, cuidaré de Denise, no te necesitamos, y ya no aguanto más tus manipulaciones. Los ojos de Mary brillaron con rabia mientras intentaba desviar la culpa. No sabes de lo que estás hablando, Joe. Hice todo esto por ti, por nosotros. Joe, aprovechando el momento, llevó la conversación al meollo del asunto. Necesitas despertar, Mary. Es hora de que entiendas las consecuencias de tus acciones. Antes de que Mary pudiera responder, Joe la miró fijamente y dijo, y en cuanto a ti, Denise, yo soy más que capaz de manejar las cosas. Estaremos bien sin ella. Mary se burló, su voz cargada de sarcasmo. ¿De verdad? ¿Qué piensas, Denise? Tu trabajo apenas te alcanza para mantenerte a ti misma, mucho menos a todos nosotros. Sin mi casa, ¿dónde irías? Solo eres una oportunista que trata de aprovecharse de mi hijo. Me mantuve firme. Eso no es cierto, Mary. No estoy quebrada, y no soy una cazafortunas. De hecho, soy bastante rica, con alrededor de $50 millones, no todo en efectivo, pero es más que suficiente para manejarnos. La habitación cayó en silencio. Joe y Michael se quedaron congelados. El rostro de Mary se retorció en confusión. ¿Qué estás diciendo? Nos dijiste que no había herencia, ¿y ahora dices que mentiste sobre eso? No pude evitar sonreír por dentro. Este era el momento en que Mary finalmente entendería lo equivocada que había estado. Solo te estaba jugando una broma, Mary. Me cansé de tu insistencia y decidí desconcertarte. Nunca imaginé que causaría una reacción tan grande o que expondría tus verdaderas intenciones. Honestamente, ahora me siento aliviada de haberte engañado ese día.
El rostro de Mary se puso pálido, y hasta Joe y Michael parecían un poco sorprendidos. Podía ver cómo su mente trataba de salvar la situación. Con una risa nerviosa, dijo torpemente: Dios mío, solo estabas bromeando. Qué tonta eres, Denise. Pensé que en serio no tenías herencia. Fue un truco travieso de tu parte. Deberías haber aclarado eso antes. Así habríamos evitado todo este lío. Mary, si hubiera aclarado antes que solo era una broma, ¿no habrías seguido adelante con ese postnupcial? ¿No habrías intentado destruir mi matrimonio? Dije, mi voz firme pero cortante. Se detuvo. Sus ojos se abrieron al darse cuenta del peso de sus acciones. Supongo que me dejé llevar. Denise, murmuró, bajando la mirada. No debería haber sido tan dura. Ni siquiera te di la oportunidad de explicarte. Fue increíblemente grosero de mi parte. Mira, he rasgado el post. Ya pasó. No tenemos que preocuparnos más por eso. No, Mary, respondí con firmeza. No necesitas preocuparte más por mi herencia. Ya tomé mi decisión. No quiero tener ningún tipo de relación contigo nuevamente. Si Joe está de acuerdo, estoy más que lista para irme y cortar todos los lazos. Joe, que había estado callado hasta ese momento, finalmente habló. Nosotros también hemos tomado nuestra decisión. Las acciones de mamá me han mostrado exactamente de qué se trata ella. No voy a dejar que manipule ni se aproveche de Denise. Nos vamos a mudar este mes, y eso es definitivo. Papá se unirá a nosotros. Quedó claro que Mary había sido puesta contra la pared. Tanto Joe como yo estábamos resueltos en nuestra decisión de irnos. Ya habíamos comenzado a buscar una nueva casa, y en un mes, encontramos 3 propiedades a unas 2 horas de la casa de Mary. El proceso fue suave. Con nuestra estabilidad financiera, comprar y mudarnos a una nueva casa no fue tan complicado como podría haber sido para otros. Michael también decidió unirse a nosotros. Estaba decidido a escapar de la influencia tóxica de Mary y empezar de nuevo. Ya había comenzado el proceso de divorcio ese mismo mes, para frustración de Mary. A pesar de sus súplicas llorosas e intentos desesperados para convencernos de quedarnos, nos mantenemos firmes en nuestra decisión. Mary tenía una casa, pero sin una fuente de ingresos y sin poder reclamar una pensión alimenticia, porque Michael, al igual que Joe, la mantenía económicamente. Se encontraba en una situación precaria. En un giro irónico del destino, Michael terminó con la mitad de la propiedad de la casa que compraron juntos, lo que obligó a Mary a venderla, ya que no podía comprarle su parte. Fue un momento agridulce de justicia cuando se dio cuenta de que sus codiciosos intentos de reclamar mi herencia habían fracasado. El proceso de divorcio se alargó durante casi un año, ya que el juez ordenó una separación, y Mary tuvo que vender la casa rápidamente para cubrir sus gastos, pero sin un ingreso estable. Luchó para llegar a fin de mes. Una vez finalizado el divorcio, Michael recibió su parte de la propiedad y se mudó a un apartamento modesto, respetando nuestra necesidad de privacidad. Aunque se había mudado, continuamos ofreciéndole apoyo financiero, sabiendo que estaba pasando por un momento difícil y que estábamos en una posición para ayudar.